Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bienvenida, familia de Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado para compartir. Así que tú que estás allá en casita, siéntate cómodo y no te olvides compartir el link con tus amigos y familia. Gozosos estamos porque este es un día maravilloso para encontrarnos con el Rey de Reyes. Y recordamos que este es el día que hizo el Señor. Acompáñanos a una lectura preciosa en la Escritura, Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdades, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen.
Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amado Señor y Padre nuestro, gracias por tus maravillas, gracias por tu poder, gracias por tu amor infinito, donde todos los días tú hablas a nuestra vida. Te pedimos que en este momento tú prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre. Eres grande, grande en misericordia. A ti venimos hoy a exaltarte, a adorarte, Señor, porque así es grande tu nombre, Señor. Que todos te alaben, todo lo que respire, Señor, alabe tu nombre en este día. Que así sea, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos para poder escuchar y entender lo que tú quieres hacer llegar a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Acompáñanos a decirle: Señor, venimos a adorar tu nombre. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Entramos ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte amor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan en lo hoy. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí Señor. Venimos a alabarte,
La tierra está llena de la misericordia de nuestro buen Dios. Así es, con su palabra, su poder, Dios nos sostiene, su creación le canta en este nuevo día. Gózate en él, vamos con palmas. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Así es, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Rey Todopoderoso, y aclamamos tu nombre. Bendito eres tú entre las naciones, entre tu pueblo, Señor. Nos gozamos en tu presencia y te adoramos. Está llena de la misericordia del Señor. Así es. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclámalo, oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Levanta tu voz, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo al Señor de señores, mientras entramos a su presencia con todo el regocijo del corazón, alegres porque Él es el Señor y no hay otro como Él. Salmo 19, versículo 14 nos dice: sea pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Nuestra seguridad plena está en Dios, en nuestro Dios viviente. Aún en la escasez, Él es nuestra roca, Él es nuestro redentor. Con esa seguridad nos acercamos, nos disponemos a ofrendar y a diezmar en reconocimiento de la gran fidelidad de Dios. Así que disfrutemos juntos del poder traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante del Señor y decirle gracias por tu hermosa fidelidad incomparable y maravillosa. Contagiémonos también en ese gozo de dar, ayudar a nuestros hermanos y poder brindar el pan para que en ninguna mesa de las familias falte este. Que el Señor nos ayude y que el Señor continúe bendiciendo la iglesia, fortaleciendo y así sea nuestro proveedor en todo lo que hoy le necesitamos. Señor, roca mía y redentor mío, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que nos das de poder venir delante de ti y reconocer que eres fiel, que confiamos en ti, Señor, que en la escasez tú eres nuestro proveedor. Gracias por sostener tu iglesia y gracias, Señor, porque el evangelio corre, Señor, y llega a muchas vidas. Nosotros solo somos instrumentos tuyos, instrumentos para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por el dador alegre, por aquella persona que se dispone con gozo y con la convicción que tú eres nuestro sustento, nuestra ayuda.
Gracias por las bendiciones que das a toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo a ti y te digo, Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme en ti, quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuánto te amo, oh Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme en ti, quiero abrigarme
Cuánto te amo, Dios, Dios de mi corazón, mi Salvador, Dios de mi ser entero, cuánto te amo. Cuánto te amamos, Señor, al acercarnos a ti y reconocer que no hay otro Dios como tú. Reconociendo tu grandeza, tu poderío, majestuosidad, Señor, rendimos nuestro corazón. Cuánto te amamos, Señor. Y es por eso que te decimos, aquí estamos dispuestos, Señor, a entender lo que tú nos quieres enseñar cada día. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, que trae vida al corazón, levanta nuestro ser y nos encontramos, Señor, con tu palabra que tiene poder. Gracias, amado Rey de Reyes, Señor de Señores. Prepara este momento, Señor. Prepara este momento, el momento de tu palabra preciosa. Prepara nuestros corazones. Prepara tu iglesia entera. Gracias, amado Señor. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra, la alabanza y el poder. Él nos ha permitido una vez más estar aquí y continuamos con nuestra nueva serie, Sola Escritura. Y es que cuando hablamos de sola escritura estamos hablando de que la palabra de Dios es la máxima autoridad para todo asunto de fe y doctrina y práctica del creyente y de la iglesia. Así que le invitamos para que transitemos por esta nueva serie a la luz de la palabra del Señor. Estamos presentando entonces esa herencia que nos ha dejado la Reforma Protestante en este mes de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de la autoridad de la Escritura, la autoridad de la Biblia en la vida del creyente. Hablar de autoridad en estos tiempos, en una sociedad o en una generación que se revela contra todo aquello que es autoridad, contra todo aquello que expresa autoridad, bien sea por el abuso de esta autoridad o aún por la misma naturaleza de lo que es la rebeldía y la anarquía. Pero estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios sobre la vida del creyente. Y es que la Biblia es autoridad sobre el creyente porque la fuente de esta es Dios mismo. Por eso hablamos de la autoridad de la Escritura sobre el creyente. Hoy estamos tomando una de esas verdades que la Reforma Protestante nos deja como herencia. Una de aquellas 5 grandes verdades que en aquel tiempo este gran teólogo Martín Lutero nos viene a rescatar del polvo de la tradición, nos viene a rescatar de ese abandono, de ese cuarto de San Alejo para colocarla sobre el púlpito. La autoridad de la Escritura, la Biblia sobre el púlpito, la Biblia para la gente, la palabra de Dios que corrige, quien guía el camino de todo ser humano. Quiero invitarle para que me acompañe entonces al libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. A diferencia de la fórmula para obtener el éxito que la sociedad o que algunas personas han planteado, Dios le está diciendo a Josué que la autoridad que él debe seguir, el modelo que él debe seguir es la palabra, la que le asegurará a él el éxito en su vida y que todo salga bien. Y no es de ese simple éxito de cuántas cosas materiales puedo obtener en este mundo, en esta sociedad, sino la satisfacción de haber agradado el corazón de Dios. Hablar de la autoridad entonces de la Escritura
es hablar de aquello que protege, regula y orienta al creyente tanto de sí mismo como todo aquello que es enemigo de Dios y del mismo hombre. Hablar entonces de esa autoridad de la Escritura, mis amados, es volver a colocar lo que hace Martín Lutero en el año 1517, hablar de la centralidad de la Escritura en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Que la Escritura es el centro, que la Escritura es el eje central sobre el cual toda liturgia, toda enseñanza, toda doctrina debe girar. Y Dios le está diciendo a Josué que su vida debe girar en torno a la Escritura, a la palabra de Dios. Y quiero que observemos 4 cosas en estos 2 versículos que estamos leyendo. Número 1 es tener mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de Dios. Tener mucho valor y firmeza para obedecer la ley de Dios. Y es que el ser humano necesita, y Josué necesitaba en aquel instante, tener el valor para poderse afianzar en la Escritura, y cuando viniera toda idea externa, toda idea de su propia mente, de sus propias pasiones, poder llevar todo pensamiento, toda práctica, llevarla a los pies de la palabra del Señor. Tener el valor para no reemplazar la palabra de Dios. Tener ese valor para poder tener esa firmeza y ese dominio propio para llevar sus propios deseos, para llevar sus propias ideas a los pies de la palabra de Dios. Porque es que tenemos muchas amenazas, tanto externas como internas, que están allí atentando y esperando el momento en que claudiquemos, en que perdamos el valor, perdamos la firmeza y nos dejemos llevar por lo que la sociedad plantea, y nos dejemos llevar por nuestros propios deseos y nos dejemos llevar por nuestras propias ideas. Pero necesitamos ceñirnos de ese valor para saber que la palabra es nuestro centro, es el derrotero, lo cual debemos seguir siempre. Y aunque estemos muy incitados, muy provocados, muy tentados a tomar otra alternativa, a establecer otro fundamento, poder nosotros resistirnos con todo el valor que viene del cielo y poner la palabra como nuestro centro. En segundo lugar, se le ordena no apartarse de ella por nada. Y es que a lo largo del tiempo van llegando las tradiciones, van llegando otras prácticas secundarias y empiezan a establecerse, a reclamar un lugar, propuestas distintas a ese mensaje central y básico que la palabra nos da. Y nos parece muchas veces que tomar atajo es lo más conveniente. Pero a Josué se le exhorta no apartarse de ella para nada. No tomar atajos en la palabra, sino seguir el camino que la palabra está planteando. Cosa que en un momento dado nos va a mostrar la historia bíblica y la historia de la iglesia, que hubieron momentos en los cuales los creyentes se apartaron de la palabra, se dejaron persuadir, se dejaron seducir por los atajos, por las otras propuestas. Y ya la palabra entonces empezó a ser una alternativa más de tantas opciones que se le brindaba al creyente. No apartarse de ella para nada, ni a la derecha ni a la izquierda. No quitarle ni ponerle, mantenerse firme. Y necesitamos hoy, más que ayer, mantenernos firmes en la centralidad de la palabra. Cuando tenemos muchas voces que nos están diciendo, pero rebájalo un poquito. Pero también hay otras alternativas.
Pero también se puede hacer de esta manera. A Josué se le dijo: hazlo todo a la manera como Dios te lo ha ordenado a través de Moisés. No te apartes a mirar otras alternativas para agradar a Dios. No te apartes por otro camino pensando en que hay otra forma como el ser humano puede vivir una vida agradable a Dios fuera de la palabra, porque no la hay. No la hay. No te dejes seducir, no te dejes sonsacar. No mires otras alternativas. Tu alternativa es una, Josué. Mantente centrado en la palabra y por nada del mundo te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. En tercer lugar, se le dice a Josué: medita en la ley de Dios de día y de noche. Es decir, léela y estúdiala constantemente. ¿En qué debe girar tu tiempo? Medita y estudia, lee y estudia la palabra, medita en la palabra en todo tiempo. Muchas veces permitimos que otras actividades tomen más lugar en nuestras vidas que la misma palabra. ¿Y cuánto nos pasa que pasamos el día y aún la semana y no tenemos ese acercamiento a la palabra? Pero esperamos que nos vaya bien. Pero esperamos estar haciendo las cosas que Dios quiere. Pero deseamos estar agradando a Dios, que Dios se agrade de nosotros. Pero ¿cómo agradaremos a Dios si no estamos meditando en su palabra? Si no estamos escudriñando su palabra, o más bien permitiendo que su palabra nos escudriñe a nosotros. ¿Cuánto tiempo sacamos para nuestras diferentes actividades? Para el trabajo, para el estudio, para salir con la familia, para vernos un programa. Pero ¿cuánto tiempo estamos dándonos para encontrarnos con el Dios de la palabra? ¿Cuánto tiempo me estoy dando para encontrarme con la palabra, para meditar en la palabra, para mirar mi diario vivir a la luz de la palabra? Para mirar mi vida cristiana a la luz de la palabra, para permitir que la palabra de Dios me examine. Muchos hacemos nuestro devocional corriendo. Leemos un texto bíblico, leemos el versículo del día y salimos. Pero esperamos bendición. Pero esperamos agradar el corazón de Dios. Y decimos: no, ya leí. Ya estuve mi encuentro con Dios. Pero pasamos por la palabra de Dios corriendo. Y durante el día, ¿cuánta palabra de Dios hay en nuestra mente? ¿Cuánto pensamiento de Dios hay en nuestra mente? Pero muchas veces olvidamos la palabra de Dios al punto de que cuando estamos afuera, de que cuando estamos en el trabajo, en algún lugar, actuamos como incrédulos, pero no como creyentes. Respondemos como impíos, pero no como hijos de Dios. Porque lo que tenemos en el corazón, de eso habla nuestra boca. Y si en nuestro corazón está la palabra, y si en nuestra mente, en nuestros pensamientos está la palabra, hablaremos conforme la palabra. Pero muchas veces nosotros podemos observar cómo creyentes hablan como si fueran impíos, pero tienen vestiduras de creyentes, pero actúan como impíos. Porque la palabra de Dios no ha permeado sus pensamientos, y más que sus pensamientos, sus corazones. Porque la palabra de Dios no domina sus deseos, porque la palabra de Dios no domina sus impulsos, porque la palabra de Dios no está allí. Se piensa en la palabra, se abre la palabra, se lee la palabra cuando se está en el culto, pero en nuestro día a día, pero en nuestra propia casa, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Pero eso sí, esperamos agradar a Dios. Somos creyentes, esperamos que Dios se agrade de nosotros, pero Dios le está diciendo a Josué algo claro, puntual, concreto. Medita de día y de noche en mi palabra. Es que en el meditar en la palabra vamos a poder comprender
cómo agradar cada día más a nuestro buen Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo conocer su voluntad para nosotros. El meditar en la palabra es lo que nos va a llevar cada día creciendo en esa santidad. El meditar en la palabra es lo que cada día nos va a poder hacer en nosotros que seamos fieles testigos de Cristo en una sociedad que no conoce a Cristo. Si meditamos en la palabra, vamos a ser como Felipe. El domingo pasado, el pastor Sergio nos hablaba de cómo Felipe, con la palabra del Señor, el conocimiento que tenía Felipe de la palabra del Señor, hace que Felipe pueda dar respuesta a este etíope eunuco que vino desde su país buscando un buen pan, pero se estaba devolviendo todavía insatisfecho, porque aunque había estado en el templo adorando, no podía entender, no había tenido todavía un encuentro con el Dios de la palabra. Leía la palabra, pero no comprendía de quién hablaba la escritura. Pero Dios, en el momento propicio, colocó a Felipe en el camino de este hombre. Y Felipe pudo explicarle, pudo evangelizarle, pudo hablarle con claridad de quién hablaba el texto. Pero ¿por qué Felipe lo pudo hacer? ¿Por qué Felipe pudo evangelizar a este hombre? Porque Felipe tenía un vasto conocimiento de la palabra. Porque Felipe había tenido relación con la palabra. Meditaba en la palabra, estudiaba la palabra. Pero nosotros esperamos ganarnos al mundo para Cristo, pero sin estudiar la palabra, sin tener un encuentro con la palabra, sin conocer la palabra. Mis amados, como creyentes, necesitamos meditar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ella es central en nuestras vidas. Ella es autoridad para nosotros. Y como autoridad es aquella que corrige. Como autoridad es aquella que guía, que dirige la vida del creyente. En cuarto lugar, cuarta cosa que se le dice a Josué: se le exhorta a actuar de acuerdo con todo lo que está escrito en la ley. Miren, no es solamente es tener un valor para poder mantenerse, para poder obedecer, valor para obedecer la palabra, valor para enfrentarse a sí mismo cuando su propio ego, cuando su propia humanidad, cuando su propia carne le esté incitando a actuar de otra manera, valor para someterse a la palabra, para obedecer toda la ley. Cuando la sociedad en la cual está le está mostrando otras alternativas, necesitaba tener valor para obedecer la palabra. Necesitaba permanecer en ella, no moverse, no apartarse de la palabra para nada. Necesitaba meditar en la palabra, pero necesitaba actuar de acuerdo a la palabra. Actuar de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios, la escritura, es autoridad porque nos insta a actuar conforme lo que nos está dictando Dios. Nos insta a actuar conforme la voluntad de Dios para el creyente. Si no conocemos la palabra, si la palabra no tiene un lugar relevante en nuestro corazón, si la palabra no es central, si la palabra no es autoridad en nuestra vida, pues nosotros no vamos a poder actuar conforme Dios quiere que actuemos en este mundo. Porque va a ser irrelevante. Porque va a sentir que le está hablando a personas que ya no están más, personas en otra época, en años pasados, no a nosotros. Pero cuando estamos convencidos de que la palabra es autoridad, de que la palabra es la que debe guiar mi conducta, que la palabra es la que dicta cuáles son las doctrinas que yo debo creer, asumir, practicar y predicar. Cuando nosotros podemos actuar de acuerdo a la palabra, solo así, dice el texto, tendrás éxito donde quiera que vayas. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien, dice el pasaje. Así tendrás éxito. Así y solo así.
haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Que nosotros nos mantengamos en su palabra, que no nos apartemos de ella, que tengamos valor para obedecerla, que la practiquemos, que la llevemos a la práctica, no solo que la meditemos, sino que la meditemos, la estudiemos y la practiquemos. Porque tenemos muchos cristianos, estudiantes de la palabra, que meditan en la palabra, pero cuánta falta nos hace la práctica de la palabra. Venimos de una serie basada en Santiago, y Santiago nos exhortaba a que no solo fuésemos oidores de la palabra, sino que fuésemos hacedores de ella. Porque esa es la voluntad del Padre, que seamos hacedores, que encarnemos el mensaje de Dios en nuestra práctica, que vivamos la palabra. De nada nos sirve solo creerla, meditarla. Necesitamos practicarla. Necesitamos practicarla. A Josué se le dijo esto cuando estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida. Se le mandó a Josué mantenerse en la palabra. Esos 4 puntos que hemos mencionado. Después de 40 años, después de haber salido de Egipto, estaban a punto de entrar a esa tierra prometida. Allí se le dice a Josué, se les da la clave de su victoria, de su éxito. Todo te saldrá bien, pero mantente en esto. Pero 700 años después, segundo libro de Reyes, capítulo 22, 8 al 19, 23, 1 al 3, nos muestra que hubo una época en la que la palabra de Dios estuvo perdida en la misma casa de Dios durante 50 años aproximadamente. Después de que a Josué se le habló de la centralidad de la palabra, después de que a Josué se le habló de la autoridad de la palabra sobre su vida y sobre el pueblo para que todo saliera bien, transcurrieron 700 años y el pueblo tuvo una época por 50 años aproximadamente donde la palabra de Dios estuvo perdida en el mismo templo, en la misma casa de Dios. Nos va a mostrar, segundo libro de Reyes, capítulo 22, que surgió un rey que a los 8 años empezó a reinar, Josías. Y este rey se encaminó según el camino que siguió David. Obedeció a Dios, amó a Dios. Y por ahí entre los 18 y 21 años de edad, propuso reconstruir la casa de Dios. Y en este trabajo de reconstrucción se encontraron con un tesoro. Se encontraron con parte de la ley que había sido escondida en algún momento. Probablemente este rollo de la ley se perdió en el gobierno, en el reinado de su abuelo Manasés. Y cuando hacemos la cuenta desde que Manasés reina hasta Josías, han pasado entre 50 y 52 años aproximadamente. Y durante todo ese periodo de tiempo, el pueblo no tuvo la palabra de Dios, por lo menos no tuvo estos rollos de la palabra de Dios, donde habían instrucciones y también habían consecuencias graves para el pueblo si se descarriaba, si se apartaba de la ley de Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible que en la propia casa de Dios se pierda la palabra de Dios? La palabra de Dios estuvo perdida en la casa de Dios. Entonces, ¿qué era lo que ellos iban a escuchar cada sábado, cada día de reunión cuando se dirigían al templo, a la casa de Dios? Durante todo ese periodo de tiempo, el pueblo carecía del conocimiento, de la luz de la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ilumina, nos muestra el camino. La palabra de Dios escondida en algún rincón, en alguna pieza, en alguna habitación del templo, por allá, empolvada,
llena de telaraña. Había sido relegada. Hubo un momento en que la palabra de Dios fue relegada y fue reemplazada por la idolatría, fue reemplazada por el humanismo, fue reemplazada por cualquier cantidad de otras cosas que al hombre en su depravado corazón le dictaba que hiciera. La palabra de Dios fue hecha a un lado. Y cuando miramos la Reforma Protestante, año 1517, era algo muy parecido. Cómo la palabra estaba empolvada, cómo la palabra estaba debajo del púlpito y no sobre el púlpito, cómo la palabra ha pasado a un segundo o tercer plano. Y no era la palabra de Dios la autoridad, sino la palabra de los hombres y las tradiciones de los hombres lo que guiaba al pueblo en todo asunto de fe, doctrina y práctica para la iglesia en el siglo XVI. Hasta que alguien puede mirar y puede decir: no, esto no está conforme a la escritura. Y exponer nuevamente, colocar la palabra en el lugar de autoridad donde siempre ha debido estar y donde siempre ha de permanecer. Debemos de darle una mirada al púlpito en Latinoamérica y revisar si la palabra de Dios no está abandonada o no está perdida en la misma casa de Dios. ¿Cuánto se quiere reemplazar el mensaje central de la palabra? El evangelio del reino. Hoy se reemplaza el evangelio por un mensaje motivacional. Se reemplaza lo que es la cruz simplemente por mostrarnos el éxito sin cruz. ¿Cuánto se está reemplazando hoy en día? ¿Cuánto se ha reemplazado la palabra? Pero es que nos leyeron la Biblia, pero realmente fue la Biblia la que nos examinó, la que nos exhortó, o simplemente fue un distractor, o simplemente fue un maquillaje, o simplemente fue un adorno en el discurso. Un adorno en el discurso nada más. Darle un tinte cristiano a la conferencia, a la reflexión. Necesitamos volver a la centralidad de la palabra. La palabra de Dios es la autoridad sobre la vida de todo creyente. Y gústenos o no nos guste el mensaje que la palabra nos presenta cada día, somos llamados a obedecerlo. A obedecerlo. Eso es lo que nos manda nuestro Dios. Solo así tendrás éxito, le dice el Señor a Josué. Y ellos anduvieron por un tiempo, pero luego olvidaron la palabra. Porque es que es un mensaje ya muy obsoleto. Porque es que es un mensaje muy duro. Necesitamos llegarle a una nueva generación que es cool, a una nueva generación con una idea, con un mensaje diferente, con un mensaje más, un evangelio más inclusivo, con un mensaje más, que atraiga a aquellos que se sienten excluidos, que no ofenda. Pero el mensaje de la palabra de Dios ofende. Ofende. Si no ofende, tenemos que volverlo a leer. Al leer la palabra, ella no ofende nuestra vida pecaminosa, nuestra vida mundana, no estamos leyendo bien la palabra del Señor. Pero hoy se quiere presentar o se quiere escuchar un mensaje inofensivo. Un mensaje muy incluyente. Yo quiero decirte algo. El evangelio del reino es excluyente porque el pecado está excluido. Y solo las condiciones que se mantienen son las condiciones que presenta el rey del reino. Y él no está negociando con nadie. Él dice: yo soy el camino y no hay otro. Yo soy la verdad y no hay otra. Por lo tanto, pensar en un evangelio, en un mensaje, en una palabra que sea incluyente desde la perspectiva de una sociedad corrupta y perversa, no es posible bíblicamente. No es posible, porque allí no cabe nuestras ideas mundanas y perversas.
es como Dios ha dicho. Es como Dios dice y no hay otra forma. Y el ser humano piadoso que ama a Dios no tiene otra opción, no tiene otra alternativa más que decir amén, Señor, ayúdame, Señor. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero ¿a quién iremos si solamente tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna? Sus palabras son duras. La palabra de Dios como autoridad es dura porque no está en discusión, no entra en negociación con nadie, pero es la única que da vida eterna al ser humano. Es a la manera de Dios y no a la nuestra. Necesitamos volver a la centralidad de la palabra porque ella es nuestra máxima autoridad. Necesitamos que en nuestros púlpitos la palabra esté sobre el púlpito y no debajo del púlpito. Que no sea simplemente una decoración en la reflexión, en el mensaje, sino que sea ella misma el mensaje. La Biblia es la palabra de Dios, ya que es Dios mismo la fuente de la revelación, quien la inspira, quien la dicta, y Él sabe que en ella nosotros tenemos vida eterna. La Biblia es autoridad porque su fuente es Dios mismo, máxima autoridad. La Biblia es la palabra de Dios y el creyente está llamado a recibirla, a someterse a su voluntad, no a cuestionarla, gústenos o no nos guste. Es ella la que nos dice qué debemos hacer y no nosotros lo que decimos, qué es lo que ella debería decir. No somos nosotros los llamados para decir qué es lo que la Biblia debería decir, qué es lo que al hombre le agradaría escuchar de parte de la Biblia. No estamos llamados para pensar en ello. Estamos llamados para decirle al mundo lo que Dios tiene en su corazón y ha revelado por medio de su palabra. Y Dios necesita que el hombre escuche la centralidad de su mensaje. Que el Señor nos ayude y que podamos mantenernos en la centralidad de la Escritura. Recuerde, a Josué se le exhortó en su peregrinar por esta tierra. Se le exhortó, allí estando a la entrada de poseer aquella tierra prometida, se le exhortó a tener valor, a tener firmeza para poder obedecer, no una parte, no lo que le convenía, no lo que la sociedad aprobaba o aceptaba. Se le exhortó a tener valor para obedecer toda la ley, toda, no un pedacito, porque encontramos personas quienes aprueban un pedacito y dicen esto sí, esto no, qué rico los salmos, qué bonito la bienaventuranza, pero no, yo no quiero nada de lo que me exija. Yo solamente quiero que me hablen de la gloria. Yo no quiero pasar por la cruz, pero antes de llegar a la glorificación, tienes que pasar por el Calvario. Necesitamos entonces recibir de parte de Dios toda su palabra, mantenernos en ella sin apartarnos hacia ningún lado, meditar en ella y vivirla. Que el Señor nos ayude. Le invito a que allí incline su rostro y demos gracias al Señor por el valioso regalo de su palabra, porque en ella conocemos su voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella hay vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella la que nos hace libre. Es por tu palabra que somos libres del pecado. Es por tu palabra que hemos sido lavados. Tu palabra, Señor, es la que nos ha dado nueva vida, Señor. Gracias, porque ella es vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es luz, es lámpara delante de nosotros, que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos en ella. Danos el valor, la fortaleza para obedecerla. No lo que nos gusta, sino toda tu palabra, poderla poner en práctica, poder meditar en ella,
poder guiar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras intenciones de acuerdo a tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra preciosa. Este es un momento donde nos sentimos bastante confrontados con la Escritura, y es que el llamado es contundente y directo, pastor. Tener valor, no apartarnos, meditar y actuar conforme a lo que las Escrituras nos dice, y el resultado es evidente: todo nos saldrá bien. A la manera de Dios, firmes en la palabra de Dios, en la autoridad de la Escritura para esta humanidad donde todo es relativo. Llamado fuerte. Que el Señor nos ayude. Gracias, pastor. Y allí usted que está en casa, recuerde, antes de pararse de su puesto, en familia, compartan ese llamado tan hermoso que Dios nos hace a la luz de la Escritura, la autoridad de la Escritura en la vida del creyente. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga grandemente y que esta semana sea maravillosa. Bendiciones. Ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte amor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan en lo hoy. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor, tu presencia en nuestro ser. Así es, Señor. Tu presencia en nuestra vida, Dios, llenando nuestros corazones, alentando nuestro ser entero. Venimos a adorarte, a alabarte, Dios. Y allí en tu casa, vine a alabarte, Dios.